Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hora Deportiva. Quien les habla, Santiago Riquelme, hoy junto a Alcides Benítez y Guillermo Areco, periodistas de 10 y del diario Última Hora de la sección Deportes. Vamos a estar hablando de la selección paraguaya de fútbol, una selección paraguaya que recuperó la vida con Gustavo Alfaro al frente, el experimentado entrenador argentino que llegó para devolverle esa identidad al fútbol paraguayo y a la selección paraguaya. Antes de entrar en tema, paso a saludar a mis compañeros del día de hoy. Alcides, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? También para Guillermo, un gusto estar acá con los oyentes para hablar de la selección paraguaya de fútbol. Así es, ¿cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Hola Santiago, Alcides, renovada fe, renovada confianza. Luego de lo que dejó el segundo combo a cargo del entrenador paraguayo Gustavo Alfaro y de a poco cumpliendo la premisa con la que había arrancado este proceso, llegar con algo de vida para el mes de diciembre. Totalmente, decía eso Alfaro en su primera presentación, en su primera conferencia de prensa. El gran objetivo es llegar con vida a diciembre. Yo creo que ya pase lo que pase en este último combo de noviembre, la selección paraguaya por lo hecho en estos dos combos de septiembre y octubre va a llegar con vida a diciembre, va a llegar con vida al 2025, donde se van a disputar los últimos 6 partidos que van a definir si la selección paraguaya vuelve o no a una cita mundialista después de 16 años. Recordemos que en el 2010 en Sudáfrica fue la última vez que la selección paraguaya acudió a un mundial. No estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Y ahora todo apunta a estar nuevamente en un mundial que se va a desarrollar en Norteamérica en el 2026. Arranco por Alcides. Alcides, ¿qué te dejó esta selección paraguaya? Hablamos en su momento de aquel combo en septiembre, donde también teníamos dos partidos dificilísimos, quizás un poco más difícil incluso que los de este combo, porque jugábamos ante Uruguay en el Centenario, ante Brasil en el Defensores del Chaco, por más de que era un Brasil que no venía bien. Brasil no deja de ser Brasil. Y ahora teníamos también una dificultad de visitante como la altura en Quito y un rival quizá un poco menor, evidentemente, que Brasil como Venezuela, pero un rival que con Fernando Batista venía bien y en alza. ¿Qué te deja esta selección paraguaya después nuevamente de estos dos partidos, Alcides? Ya lo resaltaron ustedes, quedamos con vida para el próximo año. Y fue un combo perfecto. Para mí, 4 puntos. Rescatamos un empate en la altura de Quito, que no es menor, no es poca cosa. Y ganamos en casa. Creo que esa ecuación es perfecta en las eliminatorias sudamericanas. Y después de un partido, de un primer tiempo, más que nada habló del partido frente a Venezuela, muy difícil. No nos encontrábamos, parecía que estábamos maniatados. Y en el segundo tiempo, el entrenador corrigió muchas cosas, se cambió la actitud y nos quedamos con una victoria crucial para pelear lo que resta de las eliminatorias. Totalmente, como que volvieron los fantasmas después de ese gol de Venezuela en el primer tiempo. Paraguay empezó muy bien el partido, a los 20 segundos ya tenía un córner a favor, Enciso tuvo un remate tras pase de Almirón, como que Paraguay salió con todo, luego llega ese mazazo, ese gol de Venezuela, pero después también el penal fallado por Julio Enciso, evidentemente, pero pese a esos dos golpes iniciales que tuvo la selección, se repuso en la etapa complementaria para lograr un triunfo importantísimo ante Venezuela. Guillermo, ¿qué sensación te deja no solo el partido ante Venezuela, sino ante Ecuador y todo lo que significa Alfaro y esta nueva selección paraguaya? Particularmente valoro más lo realizado en este segundo combo con relación al primero, si bien es cierto en el primero era toda una novedad, ¿verdad? Habría que ver cómo se presentaba el equipo tanto en Montevideo como en Asunción ante Brasil. Le tocó jugar una mano brava, ir a la altura de Quito, un equipo que él conocía, un rival que se está consolidando en estas eliminatorias como lo es Ecuador, y dejar atrás viejos fantasmas, como decías, ante Venezuela. Sacarse esa mochila pesada que tenía ese grupo de frustración tras frustración. Ya eran dos eliminatorias que los Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Ángel Romero, incluso el mismo Antonio Sanabria, que le tocó padecer esa eliminación frustrante e inolvidable a manos de Venezuela para Rusia 2018, digo bien. Yo creo que es el partido bisagra que puede marcar un antes y un después, una consolidación de grupo, de mística, de recuperar la memoria y sacar adelante un resultado adverso. Parecía que
La noche se complicaba con una serie de eventos desafortunados, el mazazo de Venezuela, como decías, el penal, que son las situaciones que no se concretaban, pero salió a relucir otra vez esa garra, esa entrega, ese coraje, ese empuje. El público también que sumó su parte porque alentó al equipo, empujó para conseguir un resultado importantísimo. Venezuela es un rival directo, lo sobrepasamos ahora en la clasificación y depende exclusivamente de nosotros mantener esa distancia con un rival que últimamente nos venía complicando y mucho en materias eliminatorias. Totalmente. Yo creo que, a ver, recuperamos la memoria. Volvimos a hacer ese Paraguay de antes, de finales del 90, comienzo del 2000, hasta el 2010, donde Paraguay jugaba y vos sabías que se podía ganar. Se sentía ese espíritu no solo dentro de la cancha en el estadio, afuera, cuando el recorrido del bus de la Albirroja, había una expectativa grande y se sentía. Y ya me pasó lo mismo que en el partido contra Brasil. Uno sentía que Paraguay podía ganar o sacar un empate ante Brasil, finalmente se ganó. Y ahora lo mismo contra Venezuela. O sea, cada paraguayo que opinaba era optimista y sentía que se podía. Y no fue fácil, yo creo que fue la primera gran prueba de Alfaro en cuanto a un Paraguay protagonista. Y explico por qué. Porque para mí los tres partidos anteriores, ante Uruguay de visitante, ante Brasil de local y Ecuador en la altura de Quito, Paraguay partía evidentemente como el equipo no favorito. Un equipo que fue a ver lo que pasaba. Efectivamente nos fuimos a rescatar un punto ante Uruguay. Ese partido a mí me gustó mucho. Paraguay tuvo 3 situaciones claras de gol. Quiere decir que tranquilamente pudimos habernos traído un triunfo del centenario. Luego llega el partido ante Brasil, que Paraguay, por más de que haya jugado los defensores del Chaco en un estadio repleto, también partía como equipo no favorito. Todo apuntaba a Brasil con ese tridente del Real Madrid, Vinicius, Endrick y Rodrigo. Finalmente no pudieron hacer nada. Y en Quito lo mismo, que quizá, no sé, no digo que fue el peor partido de Paraguay, pero en cuanto a ofensiva, Paraguay mostró muy poco en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Un disparo de Julio Enciso tras una peinada de un defensor ecuatoriano fue lo más peligroso que mostró Paraguay en ese partido. Después se dedicó a defender, porque claramente el objetivo era lograr un punto, que se logró. Y este partido ante Venezuela, el último, fue la primera gran prueba de Alfaro en cuanto a que tenía que plantar un equipo ofensivo que salga a atropellar y a comer a Venezuela. Y en los papeles previos uno miraba el equipo y esa era la idea, con prácticamente Andrés Cubas como el único hombre de contención, Diego Gómez jugando a su lado, pero sabemos que a Diego quizás le cuesta un poquito la marca, es un jugador que pisa el área, que tiene buena pegada, buen pase, y después ya con los extremos y delanteros, Almirón, Enciso, Ramón Sosa y Pita. Así que era prácticamente un equipo de mitad de cancha para arriba con Cubas como el único volante defensivo central y después todo al ataque. Entonces, desde la propuesta, Alfaro, en ese sentido de ir a atropellar, acertó. Quizás no le salió en ese primer tiempo. Modificó en el segundo, pero modificó prácticamente hombre por hombre, porque entra Ángel Romero y entra Tony Sanabria y salen Pita y Ramón Sosa. Es decir, no, la idea no cambió. Y ahí realmente Paraguay muestra otra cara y termina ganando un partido difícil, termina ganando un partido a lo Paraguay, porque Paraguay siempre ganó así. Porque si bien hay un repunte futbolístico comparado con lo que mostró, por ejemplo, Daniel Garnero en la Copa América hace 3 meses, que fue de lo más pobre en la historia del fútbol paraguayo y de la selección paraguaya, hay una mejoría futbolística, pero no es un Paraguay vistoso que te llena los ojos, que hace 20.000 toques, que llega 15 veces por partido. Es un equipo práctico, directo, pero donde cambió muchísimo sobre todo es la actitud. Esa actitud en lo anímico. La selección, recordemos que Alfaro llega con un psicólogo deportivo que está haciendo un gran trabajo también, me pareció, en la selección paraguaya. Y me parece que es el primer entrenador con el que podemos ilusionarnos después de Gerardo Martino. No quiero decir la primera camada porque esta misma camada es la que venía fracasando, como decía Guillermo, para Rusia, para Brasil, para Qatar. Los jugadores son los mismos. Incluso hay un par que estuvieron ya en las eliminatorias de Brasil 2014 con pocos minutos, pero la misma base para Rusia 2018 y Qatar 2022. Claramente acá lo que cambia es el entrenador, el equipo de trabajo, que no sé qué hizo Alfaro que en 2, 3 días
cambió esa mentalidad, esa actitud, porque no es de ahora del último partido, de los últimos dos partidos. Ya en ese primer partido ante Uruguay se vio y Alfaro ahí tuvo 4 o 5 días de trabajo, se va, debuta en el centenario Alfaro y logra un empate con sabor a victoria. Incluso tranquilamente podía ser 3 puntos para Paraguay. Alcides, Alfaro llega como una especie de salvador para Paraguay. ¿Pensás que después de estos puntos quedan 8 partidos en disputa? Paraguay hoy por hoy está en zona de clasificación, está en el sexto lugar. eh, Alcanza por este camino tranquilamente, nos podemos ilusionar con el Mundial. Prácticamente queda una rueda, 8 partidos. Justamente ante Venezuela arrancó esa segunda rueda y nos queda jugar nuevamente contra Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia. Pero como que nos ayudó mucho también que Chile y Perú se queden para ilusionarnos con un nuevo Mundial. Estamos en condiciones de conquistar la playa, como dijo él en su última conferencia de prensa. Pero yo quiero resaltar, Santiago, la buena lectura que hace el entrenador. Hablaste vos de Isidro Pita y Ramón Sosa, que fueron los cambiados Sí. en el segundo tiempo, o para el segundo tiempo, por Ángel Romero y Tony Sanabria, que fue el hombre de la noche. Y eso es lo que nosotros precisamos en la selección. Un técnico experimentado que conoce a sus jugadores y conoce las fallas. Entonces, estos dos jugadores no venían rindiendo muy bien porque Isidro Pita salía mucho del área, dejaba muchos espacios y al ser el único punta, entonces quedaba un vacío muy grande en el área de Venezuela. Entonces entró Tony Sanabria, es muy fácil hablar con el diario del lunes y después de los 2 goles que hace el goleador del Torino. Y entonces hace una muy buena lectura y Paraguay ahora no solamente revive, yo creo que los brotes son cada vez más fuertes para pensar que algo mejor se viene para la selección nacional, a pesar de que el siguiente combo del mes de noviembre va a ser más duro todavía de lo que pasó, ¿verdad? Pero estas son las eliminatorias más difíciles del mundo. Totalmente. Yo coincido en que el próximo combo del mes de noviembre va a ser el combo más difícil que va a tener Gustavo Alfaro hasta ahora, porque jugamos contra Argentina, vigente campeona del mundo y de América, de local, que viene a golear 6-0 a Bolivia. Es cierto que el jugador paraguayo se motiva distinto que cuando juega contra Argentina y Brasil, pero no va a dejar de ser un partido bravísimo. Y luego tenemos que ir al alto contra una Bolivia que no perdió ahí, que incluso en la última vez que jugó ahí le ganó a Colombia, que venía con una cantidad de partidos de forma invicta increíble y que jugaba con un hombre menos Bolivia, aún así le ganó 1-0. Así que es un combo donde yo creo que, si me decía ahora, firmás 2 puntos, con los ojos cerrados te firmo 2 puntos en el siguiente combo de noviembre. Pero quiero ir jugador por jugador, Guille. El Gatito Fernández, hubo muchas dudas en el Sí, arco. antes de Sí, que desgranemos lo de los jugadores, yo creo que en retrospectiva, antes del inicio de la era Alfaro, si uno miraba el calendario, parecía de que Uruguay y Brasil era el más complicado en esa sí, mano. Yo Pero coincido que fue fue, sorteando etapas, porque era un Uruguay de Bielsa que venía en alza y es Brasil cierto. que venía con la venganza de la Copa América que le fue mal. Después esto lo de Ecuador, la altura que viene bien, que Venezuela venía con 5 juegos invictos. Y ahora lo tenemos a la Argentina campeona del mundo y Bolivia que me parece que ayer en la última fecha se le Sí, pinchó el globo, como se dice comúnmente. Yo creo que esto va a trabajar muy bien. Él es una persona que particularmente a mí me está cautivando por el hecho de que no usa muchos argumentos tácticos y estratégicos en sus conferencias de prensa. Habla mucho de lo histórico, se mezcla con muchas frases, te cautiva con un discurso extenso y prolongado. Y yo creo que esto de que sea una final, ese partido siguiente, le está sumando en positivo y hace a que el grupo también crezca en confianza y vaya sacando estos resultados de que me parece que para los muchachos va a ser, mira, ya tumbamos a Brasil, rescatamos algo de Quito, dejamos atrás a Venezuela, que se venga Argentina. O sea, miedo creo que dentro de ese grupo no debe existir en esta altura ya del trabajo, que son apenas 2 meses que tiene Gustavo Alfaro y parecería que es un tiempo laboral de años. totalmente. Yo creo que, como dice Guille, mejor no podíamos llegar al partido ante Argentina. Llegamos en condiciones ideales de lograr 8 de 12. 8 puntos de 12. Antes de que llegue Alfaro, Paraguay tenía 5.
Es decir, en estos 4 partidos Alfaro ya hizo más puntos de lo que había hecho Paraguay en todas las eliminatorias, con Barros Esqueloto primero y después con Daniel Garnero. Un combo difícil que evidentemente tiene sus dificultades. Y si bien a Bolivia, como dice Guille, se le pinchó el globito en ese último partido ante Argentina, sobre todo lo que juega ahí es el tema de la altura. Así que hay que ver cómo administra Gustavo Alfaro ese factor. Decía los jugadores Gatito Fernández, a mí me gustó el Gatito Fernández, respondió en un puesto difícil donde tuvimos dudas en los últimos meses, donde apareció Coronel, luego se le da la posibilidad a Rodrigo Morini en la Copa América, llega Alfaro y le da la total confianza a Roberto Gatito Fernández, que no había ido a la Copa América, que sí fue a los Juegos Olímpicos. Y el Gatito respondió intervenciones oportunas, recibió solo un gol en 4 partidos ante rivales poderosos, así que me parece que por ese lado podemos estar tranquilos. Guille, después Juan Cáceres, otra grata novedad que ya había estado en su momento con Barros Esqueloto, ahora volvió, va a ser, me parece, una de las bajas importantes de Paraguay ante Argentina por acumulación de tarjetas, pero que me parece que respondió en un puesto donde también nos costó, es el lateral derecho. Sí, de a poco consolidándose en la posición. Yo creo que eh, cuando vaya caminando más el proceso con juegos que va sumando la albirroja, va a ser un elemento clave ahí en esa zona derecha, alternando, me imagino, con Gustavo Velázquez, que me parece que va a ser el elegido para el Sí, juego ante Argentina. totalmente. Alci, la zona central de la defensa me parece que estamos bien cubiertos, tranquilos ahí con el capitán Gustavo Gómez. Alfaro le devolvió esa confianza, le devolvió la titularidad, la capitanía a un jugador importante del Palmeiras que brilla todos los fines de semana, bicampeón de América, que en el último tiempo le estaba costando en la selección, pero como que se asentó ahora y ahí lo tiene también a Omar Alderete y Fabián Balbuena. Si a eso le sumamos Junior Alonso, son 3 4 jugadores de nivel para 2 lugares y me parece que estamos tranquilos ahí. Yo recuerdo que en episodios anteriores dije que nuevo proceso, viejo capitán. Porque yo creo que la capitanía de Fabián Balbuena fue algo temporal, ¿verdad? Y ahora con la inclusión definitiva de Omar Alderete, creo que esa dupla central da para mucho tiempo. Le da Yo, mucha solidez. Creo que se combinan muy bien estos dos jugadores. yo creo que para cerrar la idea de lo que es la zona defensiva, ya dejó indicios de lo que va a buscar de ahora en adelante. O sea, ayer era un partido ante Venezuela en el que debía de salir a buscar. Igual apostó por una zona defensiva de corte con mucha marca, recién soltando a los extremos de zona media ataque. Así que yo creo que de esa fisonomía no va a salir. De incluir algún lateral con más oficio de llegada es muy difícil realmente para los próximos partidos al menos. Así es. Y el que apareció en este combo, en el partido anterior, no tuvo minutos ahora, es Agustín Sandes, el argentino nacionalizado paraguayo, jugador de Rosario Central, ex Boca. Porque no Y- estaba Junior por obligación. Sí, así mismo. Pero a mí me gustó el partido de Sí, Sandes sí, sí, en muy, Ecuador. O sea, una muy buen alternativa partido. importante que va a tener de ahora en más. Pero es más o menos ese cambio. Velázquez por Cáceres, si no Sí, está Junior Alderete te juega de lateral y entra Balbuena, pero mucho no no sale cambia. de ese esquema. Así es. Pasamos al mediocampo, me parece que para mí al menos la gran figura de Paraguay ya desde hace unos partidos, Andrés Cuba, Guille, ¿cómo lo viste a Cuba? Como que la gente también le reconoció en ese partido ante Venezuela. Sí, lo más característico del aguerrido volante de recuperación con entrega, despliegue, eh, anticipo, a pesar de no tener un físico privilegiado, lo de Andrés Cubas, pero me parece que es el motor, el eje por el que el equipo se mueve en bloque. Las veces que él se suelta, la línea defensiva gana metros. Cuando tiene que fungir de central, él se mete también entre los centrales. Yo creo que es un elemento vital, fundamental, uno de los jugadores que marca la diferencia dentro del equipo paraguayo. Y lastimosamente no tenemos un jugador de sus características como para reemplazarlo o acompañarlo cuando las veces que sea necesaria, ¿no? Totalmente, pues en su momento estuvo Richard Ortiz, después se quiso probar con Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano, pero evidentemente al nivel de Cubas hoy no tenemos. Luego también aparecen ahí ayudándolo cercano Damián Bobadilla, Matías Villasante, jugadores que están jugando en Brasil.
el propio Diego Gómez, que Claro, parece un pero con poco, un corte yo creo que sí, más tiene ofensivo, un poco más de pie, mixto. mejor calidad de los que nombraste, pero lo de Cuba es impresionante. El despliegue físico y lo que corre es tremendo realmente. Es la rueda de auxilio de esta Sí, selección, sí, impresionante. está por el lateral, te juega de central, a veces se va a apoyar, a cortar, a jugar al anticipo y tiene muy buena lectura de Mu- juego. Así. Totalmente, así Y yo mismo. creo que la ovación también de anoche fue un mimo espectacular para él. Así es. Alcides Miguel Almirón, como que se reconcilió un poquito con la afición porque se lo criticó mucho a Almirón. En realidad a todos los jugadores de Paraguay en estos ya 8 o 9 años de proceso frustrados donde no pudimos ir a los mundiales, pero como que lo dijo el propio Alfaro, tácticamente me sirve muchísimo Almirón y como que hizo un partidazo ante Venezuela y viene demostrando que tiene nivel de selección. Uno de los jugadores que más creció desde la llegada de Gustavo Alfaro, Miguel Almirón, y uno que se merece realmente para cerrar una carrera muy linda, ir a un mundial. Entonces, Así es. Julio Enciso. Acá yo opino que para mí Julio Enciso es el jugador paraguayo con mayor potencial, pero como que le está faltando algo, está muy acelerado, parece que quiere hacer todo él, agarra los tiros de esquina, las pelotas paradas, los penales, cuando tiene que pasar no, la pelota no pasa, suelta después de tiempo. ¿Qué opinas de Julio Enciso, Guillermo? Tiene 20 años. Sí, Yo por creo eso que te es digo. muy joven, le falta todavía crecer emocionalmente. En lo futbolístico me parece que no tiene techo, puede dar muchísimo más. Yo creo que también le juega un poco en contra el hecho de no tener compañeros que puedan predicar con el ejemplo dentro del campo de juego, porque ninguno fue mundialista, ni Gómez, ni Balbuena, ni Alderete, están todos en una misma línea. Le juega un poco en contra, pero hay que ver cómo lo arropa, cómo lo va llevando. Me gustó a mí que Alfaro fue directo en su conferencia de prensa y dijo, puso los puntos claves en donde tiene que ir mejorando Enciso para volverse más determinante. Él se metió en el segundo tiempo en el partido y marcó el rumbo también del compromiso con su aporte. Así que yo creo que es un jugador que no puede faltar. Es de ignorante decir, prescinamos de Enciso, me parece que tiene que estar otro porque es el jugador con mayor potencial y que no tiene techo dentro de este grupo de futbolistas paraguayos. Así es. Y por último, Alcides, el 9, el centro delantero. Antonio Tony Sanabria, ¿pensás que se ganó el lugar de 9 después de los 2 goles ante Venezuela? Lo dejamos a Pita porque Pita impresionó muy bien en el combo anterior ante Uruguay en el Centenario y Brasil acá. Hizo un gran partido, sobre todo allá en Uruguay, pero se le está negando el gol. Es cierto que tampoco tuvo muchas chances. No podemos decir que Pita falló 4 o 5 mano a mano porque no es así. Vamos a ser injustos con Isidro. Pero ¿qué opinas de ese 9? Porque pasaron muchos, Gabriel Ábalos, Adam Vareiro, Isidro Pita, Tony Sanabria. Como que Paraguay no puede encontrar su 9 ideal. no puede. Pero yo creo que Gustavo Alfaro va a cambiar mucho de 9, de acuerdo a los rivales. A mí particularmente me gusta el centro delantero que esté en el área. Creo que en eso, por ejemplo, se diferenció con Pita, ¿verdad? Que salió mucho del área, entonces se deja ya lo dije, un vacío muy grande. Entró Tony Sanabria, se acomodó dentro, en el centro del área y convirtió los dos goles, ¿verdad? Perfecto. Para ir cerrando, vamos a repasar la tabla. Argentina lidera claramente con 22 puntos. Luego viene Colombia con 19. Yo creo que estas dos selecciones ya es difícil que no estén en la próxima Copa del Mundo. Luego ahí venimos un poquito apretados todos. Uruguay y Brasil tienen 16. Ecuador y Paraguay tienen 13. Es decir, nosotros estamos a 3 puntos de Uruguay y de Brasil. Luego viene Bolivia con 12 en el séptimo lugar que va a jugar el repechaje. Y los tres equipos, las tres selecciones que hoy por hoy están quedando fuera de la próxima Copa del Mundo. Venezuela con 11, Perú con 6 y Chile con 5. Me parece que es bueno también para Paraguay que Perú y Chile se hayan quedado, que no hayan sumado. Y se arma como una especie de nuevo campeonato ahí con Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay, Colombia, que estamos todos ahí cerca, salvo Argentina, que ya sacó una buena diferencia. Así que, como dijeron los compañeros, se viene un combo difícil. Repito, yo firmo 2 de 6 o 3. Va a ser difícil sumar, sobre todo en Bolivia, en el Alto. Pero, como dijo Guillermo, Gustavo Alfaro ya demostró que es capaz de todo. Cuando mirábamos el combo, el debut de Alfaro ante Uruguay en el Centenario y Brasil de acá,
decíamos lo mismo, yo firmo un punto de 6, bueno, finalmente logró 4, en el último combo también logró 4 de 6. ¿Y por qué no soñar con una buena cantidad de puntos para encarar de forma mucho más optimista el 2025, cuando van a quedar 6 partidos para la finalización de las eliminatorias y definir cuáles van a ser los 6 equipos que van de forma directa a la próxima Copa del Mundo y el último, el séptimo, que va a jugar el repechaje? Alcides, Guillermo, muchísimas gracias. A los oyentes también por estar del otro lado, por supuesto, a Renata Carballo por las asistencias. Nosotros nos reencontramos en un próximo episodio. Gracias, chao.